Aunque el cannabis todavía no llegó a las farmacias, la marihuana se huele cada vez más en Uruguay, un año después de su legalización. Los autocultivadores se multiplican, los clubes celebran sus primeras cosechas y florece el comercio vinculado al cannabis. Juan Vaz, que en 2007 estuvo 11 meses preso por tener plantas para consumo personal en su casa, ahora no descansa con su asociación. Hace 15 años que estamos impulsando el cambio de la política de drogas y verdaderamente este es el momento en el cual tenemos más confianza. Los clubes se están plasmando, son una realidad. Hay muchos autocultivadores, ya sea con registro o no. La ley aprobada en diciembre de 2013 y reglamentada en mayo de este año obliga a los consumidores a inscribirse en un registro de usuarios. Deben optar por una forma de acceder a la sustancia, siempre con límites. Pueden hacerlo mediante el autocultivo, en clubes o comprando el cannabis en farmacias, algo que no se estima que esté operativo hasta el segundo trimestre de 2015. Esta es la primera cosecha del Club Canábico Sativa. Su presidente asegura que están haciendo historia y dejando de lado la parte oscura que envuelve el consumo de marihuana. Yo tuve que ir al mercado negro a comprarme y yo sé todo, es re feo, ¿entendés? Hay que meterse en lugares donde uno no quiere, hay que relacionarse con gente que no está muy bueno relacionarse y poder que por lo menos 45 personas en mi club no necesiten hacer eso es un golazo. Y es que según el presidente Mujica, promotor de la ley, el objetivo es quitarle mercado al narcotráfico y probar un modelo diferente ante el fracaso de la guerra contra las drogas. Llegó el año nuevo. Según los expertos, estos consejos o propósitos podrían cambiar su vida radicalmente. Para empezar, hay que ir fijando metas a corto plazo, metas a largo plazo y metas realistas. No podemos cambiar todo nuestro estilo de vida de un día para otro. Depende de la persona, los hábitos que va a ir cambiando y la intensidad de estos cambios, ¿no? Dejar de fumar es un propósito difícil de cumplir, pero no imposible. Solo recuerde las estadísticas de muerte por enfisema pulmonar cada día aumentan. Pues mi propósito de año nuevo es que tener salud y abundancia. Estudiar o actualizarse nunca está de más. Recuerde que para la memoria, la lectura es el mejor hábito. Mis propósitos de año nuevo es obtener mi título el próximo año, viajar y ahorrar. Ya sería todo. Reducir el consumo de alcohol en la justa medida puede beneficiar, pero cuando hay excesos causa problemas en el hígado, afecta a los neurotransmisores y ocasiona un deterioro emocional y físico. Mi propósito de año nuevo es tener salud, estar con mi familia y tener mucho trabajo. Tomar vacaciones, aproveche los viajes en donde su energía solo la va a enfocar en usted. Mi propósito de año nuevo, bajar de peso, ir al gimnasio, ir a Las Vegas. Y echarle muchas ganas a la vida y al trabajo y con mis amigos y todo. ¡Feliz año nuevo! El clima y todo el contexto es mucho más fácil y apoya mucho más un cambio de conducta. Así que evite que las buenas intenciones y propósitos se queden en el camino y al cabo de un tiempo hasta en el olvido. Geraldine Aragón, Azteca Noticias. Ensalada veraniega con zucchini, inspirada en la cocina tailandesa. Mita Kurana Wolf, originaria de Weimar, combina recetas de distintas culturas culinarias. Su blog se llama What's for Lunch, Honey. Hace 8 años que invita a sus lectores a conocer su cocina y su vida. Para mí es importante que los usuarios del blog sientan que están en su casa. Es una prolongación de mi casa y quiero que disfruten las historias, recetas y fotos. Mita Kurana Wolf le dedica mucha atención a las fotografías que utiliza. Así, de una aficionada nacida en la India, surgió toda una fotógrafa profesional que da cursos por todo el mundo, no solo de cocina, sino también de fotografía. Considera importante que al cocinar, comer y fotografiar se respete el orden adecuado.
Siempre cocino una porción adicional y la preparo para después, para la foto. Porque he aprendido que nunca debes fotografiar si tu familia está con hambre. Familias de blogs culinarios los hay en todas partes. También a los Simmel de Austria se les enfría la comida. Muy bien, ya pueden comer. Susanne Simmel escribe bajo el seudónimo de Frau Zi y se dedica a la cocina moderna austríaca. En promedio la siguen miles de lectores que visitan día a día su blog. Entre tanto, su familia participa también. En realidad, yo quería mantener el anonimato. Era una idea inicial, pero después de medio año ya no fue posible. La gente quiere saber quién está detrás de las recetas. Alexandra Pal organiza los premios a los blogs culinarios austríacos. Esta vienesa experta en marketing confirma que cuanto más personales sean las historias, más éxito tiene un blog. Los blogs de cocina son muy auténticos porque cuentan historias reales que pasan día a día en la cocina. Volvemos a Weimar. Hace 11 años Mita Kurana-Wolf vino a vivir aquí. Redujo a modo de prueba su trabajo en la universidad. Ahora trabaja como fotógrafa y degusta especialidades regionales. Sten Fischer le muestra la cocina clásica de Turingia. También a este chef profesional le gusta salir de excursión culinaria. Uno se puede inspirar con lo que se encuentra en Internet. Tienes algo en mente, ingresas una fruta y ves que se puede cocinar con ella. En los blogs de cocina encuentras ideas que puedes ir adaptando. Después de cocinar, comienza la sesión fotográfica, esta vez para una nueva plataforma virtual de la Asociación de Turismo. Sopa de verduras, albóndigas de carne y morcillas. Que un pasatiempo pudiera devenir en trabajo no estaba dentro de los planes de Mita. No lo esperaba. Gracias a mi blog aprendí mucho y espero que el viaje continúe y que esto no se acabe aquí. Quien quiera puede seguirla en internet desde hoy mismo. Enlaces Opina, deliciosa mezcla, trabajo y paladar. Las limitaciones que ha impuesto también el gobierno argentino para, en este caso, adquirir las divisas, ¿no? En principio, un particular, por ejemplo, necesita demostrar o justificar ingresos de más de 7.200 pesos mensuales. Según datos del fisco argentino, en 2013, el 80% de la población, es decir, 8 de cada 10 ciudadanos argentinos no ganaban, o por lo menos su salario estaba por debajo de los 7.000 pesos. Entonces, la pregunta viene dada exactamente por qué limitar la compra de dólares, en este caso a un grupo muy limitado. La explicación que ha dado el gobierno es porque con 7.200 pesos no hay capacidad de ahorro que justifique la compra de dólares. Y efectivamente, como ha señalado Rafael, en muchas de estas circunstancias se da pues el engaño, digamos, entonces hay y ha ocurrido en otras circunstancias de que se utiliza, digamos, gente que no tiene capacidad de ahorro, pero para que compre dólares a mi nombre, que sí lo tengo, y de esta manera se evita o se intenta evitar que ocurra eso. Es decir, porque si alguien que tiene 1.000 pesos de ingreso y no alcanza para comer, y sin embargo se le permite que compre dólares supuestamente para ahorros sin condiciones, en realidad parecería que lo que está haciendo es servir a un tercero. ¿En qué país del mundo, Rafael, se controla tantísimo si yo puedo comprar o no comprar dólares? Y más en Argentina, donde hay que poner muchos pesos para comprar un dólar. Es una barbaridad. O sea, este control de cambios que hay en Venezuela y que hay en Argentina, hay que eliminarlo. Hay que hacer que no haya ese tipo de regulaciones en la economía,
cuando ya casi todo el mundo cree en el mercado, hasta los chinos creen en el mercado. Casi todo el mundo cree en la competencia. El mercado nos ha llevado hasta crisis. El mismo yuan chino, sí, pero no volvemos a la planificación, no hemos vuelto al comunismo, no. Pero entonces, el yuan chino... Perdón. Vamos a dejar que Rafael, por favor, se exprese para por lo menos, para tener cada uno un tiempo equitativo, el propio yuan chino, que es una economía liberal, es una economía de mercado, dirigida por un gobierno dictatorial y marxista. No, marxista nada, es capitalista neoliberal. Que se ponga el rótulo de marxista es como si yo digo que soy el Papa, pero es una economía capitalista neoliberal y en ese sentido tan autoritaria como todos los gobiernos neoliberales. Fenomenal. A ver, Rafael, termina la idea, por favor, para seguir avanzando. Ahí tienen un tipo de cambio único. No tienen dos tipos de cambio, uno negro y otro oficial. No, hay un tipo de cambio único. Las reservas más grandes del mundo. Por eso, porque las tienen, porque efectivamente. ¿Y por qué las tienen? Porque hay libertad, porque se deja entrar a la inversión extranjera, porque se exporta, porque es competitiva. Porque es competitiva, porque la explotación salvaje violando sistemáticamente los derechos humanos. El subsecretario de Economía de México, Francisco Rosenwein, señalaba que este bloque, la Alianza del Pacífico, representaría una especie de piedra angular para concretar una mayor integración en la región. ¿Creen ustedes que en este caso son exageradas esas previsiones en torno a lo que podría representar la Alianza del Pacífico? México ha tenido siempre una proyección hacia el Pacífico desde los 70 años que gobernó el PRI. Esa es una vocación que ha tenido. Pero en el caso de América Latina, porque el Transpacífico tiene una dimensión global y una dimensión latinoamericana en la medida en que los gobiernos aliados con el de Estados Unidos, empezando por México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Perú, son los que están entrando en este acuerdo y en ese sentido intenta, digamos, romper el continente americano en dos Américas latinas, ¿no? En dos Latinoaméricas, la del Atlántico, con los nuevos gobiernos de carácter progresista encabezados por el de Brasil, y los del Pacífico, que son todos los gobiernos más dependientes de Estados Unidos. Bueno, ahí hay la alternativa de la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no como un proyecto, y la integración latinoamericana es una vieja idea que ha sido siempre impedida por Estados Unidos, o por lo menos hostilizada, y ante la cual se puede hablar de fracaso, pero desde la Unión Europea hablar de fracaso en la integración ahora, con lo que tenemos en nuestro escenario, con lo que es la Unión Europea, que es el gran fracaso, no sé hasta qué punto podemos tener capacidad política y moral para poder desacreditar esos otros intentos, ¿no? Lo cierto es que no ves, por ejemplo... Yo no veo que sirva para integrar a América Latina, sino para romperla. El intento es romperla, intento es romper esa nueva política en América Latina que intenta agruparse para tener más fuerza ante la competencia, la hostilidad y el hostigamiento de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos tiene además, digamos, una operación doble, porque el Transpacífico hay que verlo unido al proyecto de acuerdo transatlántico con la Unión Europea. Es como una especie de tenaza, por un lado hacia China, por otro lado hacia Rusia, que lo que busca es la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, la Alianza del Pacífico no va a servir para integrar a América Latina, pero es que integrar lo que es tan disímil es muy complicado y ni siquiera, ¿por qué te vas a integrar con alguien que no comparte tus inquietudes, tus proyectos, tus objetivos? En cuanto a criticar desde la Unión Europea, bueno, yo no pertenezco a Bruselas, ni muchísimo menos, ni ninguno de nosotros tres. Quiero decir, somos tres analistas que vemos esta situación, somos europeos porque hemos nacido aquí, pero usted ha pasado mucho tiempo en América Latina y seguro que se considera bastante latinoamericano. Yo también he pasado tiempo en América Latina, hasta tengo familia latinoamericana, con lo cual hablo desde mi postura latinoamericanista. Pero sí, efectivamente, la Alianza del Pacífico no va a integrar a toda América Latina porque ahora mismo son tales las divisiones que existen en América Latina, creadas por Estados Unidos, seguramente algunas, pero otras creadas por Hugo Chávez, por ejemplo, que fue el gran polarizador de su país, y lo estamos viendo, y de la región, y evidentemente unir esos dos polos es imposible. ¿Se podría cuantificar el peso, por ejemplo, de la monarquía en ese aporte que realiza el Estado basado en este tipo de relaciones? Sí, bueno, indudablemente, evidentemente no lo tengo yo aquí cuantificado, pero sí creo que todos los últimos contratos que se han conseguido, pues por ejemplo el AVE a la Meca, muchos otros contratos que se han hecho en América Latina y sobre todo en el Golfo Pérsico, sí que han obedecido, y así
así lo han reconocido los propios promotores, a una intermediación de la corona, de la Casa Real y muy concretamente del rey. Por lo tanto, sí que creo que se puede cuantificar específicamente a cuánto asciende el beneficio que han conseguido las empresas españolas gracias a este papel impulsor y intermediador del rey. ¿Es justo cuantificar en este caso el aporte de la monarquía basado en esas relaciones? Yo creo que el Estado, si diferenciamos las empresas del Estado, el Estado ha sacado muy poco de la monarquía española. Yo creo que ha sacado, bueno, pues el papel que representa y juega como jefe del Estado, ¿no? Quien sí ha sacado beneficios son las empresas, eso no hay duda. Las empresas españolas, por esa labor de intermediación, en el fondo de lobby, ¿no? Yo creo que el rey ha jugado un papel de lobista de las transnacionales españolas en América Latina, sobre todo, y también ha tenido una relación comercial con los países árabes, ¿no? Sobre todo el Golfo Pérsico, Abu Dhabi, Yemen, Arabia Saudita. ¿Y eso no repercute en beneficio para el Estado? Yo creo que repercute en beneficio para las empresas, no para el Estado, ¿no? O sea, el Estado no tiene un ingreso ni un solo euro por ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahora el AVE va a hacer un negocio, va a hacer el tren de la Meca a Medina y tal. Sí. Bueno, pues eso tendrá un beneficio para la empresa AVE, ¿no? En este caso es una empresa pública del Estado todavía, ¿no? Aunque se va a privatizar. Pero yo creo que el rey ahí también resulta beneficiado, ¿no? Los lobistas reciben en general algunos pagos por intermediaciones, ¿no? Y a mí no me cabe duda que eso existe. Lo que ocurre es que es muy difícil pedir cuentas al rey en este país, porque también hay un artículo que me parece que es el 56 de la Constitución que dice que el rey es inviolable, por tanto no es inviolable jurídicamente, por tanto no es muy controlable las finanzas privadas del rey, ¿no? Yo creo que eso es así. O sea, cuando él viaja con empresarios a América Latina, obviamente ayuda a que esos empresarios obtengan un enriquecimiento, sean más ricos, pero él también obtiene un beneficio, ¿no? Y de ahí, pues la fortuna privada importante que tiene, pues que no lo dice Izquierda Unida, que la tenga, lo dice New York Times o la revista Forbes o la revista Eurobusiness, que son revistas de negocios, ¿no? Frente a este tipo de argumentos... Sí, bueno, yo creo que lleva engaño cuantificar la fortuna privada del rey, porque no hay que olvidar que el rey Juan Carlos pertenece a la dinastía Borbón, que es una de las dinastías más antiguas del mundo y que por lo tanto evidentemente pues tiene un patrimonio familiar muy importante, porque es precisamente una de las dinastías más antiguas del mundo. ¿No? ¿Podríamos estar de acuerdo en el hecho de que el total de millonarios, por ejemplo, el número total de millonarios a día de hoy ha crecido? Sí, claro que ha crecido, naturalmente. Se están haciendo grandes fortunas en algunas partes del mundo, lo cual es bueno. ¿Podríamos estar de acuerdo en el hecho de que la pobreza a día de hoy se ha incrementado o no? No se ha incrementado. La desigualdad social no se ha incrementado. Vamos a ver, la desigualdad se ha incrementado en lugares como China, donde también se ha decrecido la pobreza. Es decir, la desigualdad no es mala. La desigualdad, de hecho, es buena y necesaria. Los seres humanos debemos económicamente que ser desiguales. Tenemos que ser iguales ante la ley y en dignidad humana, en nada más. Pero antes dijiste lo contrario, que un ser humano es igual a otro. Y ahora proclamas la desigualdad. No, la igualdad mediante la ley. Eso es lo que hacía Mao Zedong, ¿vale? Llevándose millones de personas por delante. La igualdad mediante la ley es un delirio y un absurdo. A ver si nos centramos. La desigualdad es buena. La desigualdad, por un lado, premia al que lo merece, ¿vale? Y castiga al que no me lo merece, eso de entrada. Y luego sirve de motor social y de incentivo. Es decir, si alguien quiere ir más lejos, no tiene más que sentirse desigual y procurar igualarse. La desigualdad es uno de los grandes motores de la evolución humana y del progreso humano. El sentirse igual y querer tener mejores cosas. Todo es relativo y dependiendo un poco de la arista y del prisma por donde se mire, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo, lo dice hasta la izquierda moderada, evidentemente no la izquierda estalinista. Esto no porque quieren igualar a todo, quieren ser los suyos al lecho de Procusto. Es decir, aquí todo el mundo igual. ¿Me puede intervenir? Rodolfo, sí, porque hay alusión, no sé a quién te refieres cuando hablas de izquierda moderada, de izquierda estalinista, me miran. No sé si hay alguna referencia personal, pero no importa. Me parece una barbarie lo que se está diciendo de que la desigualdad es buena. La desigualdad es mala. La desigualdad castiga a un sector de la sociedad y la castiga a niveles en que está planteada la vitalidad de las personas por no poder comer. Este país, que es un país que se considera un país desarrollado, tiene graves problemas ahora de nutrición infantil como consecuencia de un agravamiento de la situación económica y social. En América Latina es brutal, pero extraordinaria, las bolsas de pobreza de gente que vive en condiciones infrahumanas, que vive en el barro, en la miseria absoluta, y que no tiene posibilidad de acceder socialmente a otra condición por la forma, por el lugar en el que nació y por la
la falta completa de oportunidades para trabajar, para ganar dinero, para conseguir ascenso social, para acceder a la cultura, para acceder a la educación. No tiene nada que ver con, son iguales esos hombres y esas personas que viven en villas miserias y tal, son exactamente iguales a los más ricos que viven ahí. El problema es que nacieron en un lugar determinado y tienen condiciones de posibilidades de progreso. No hay nada. Tienen las mismas neuronas, tienen las mismas células que el resto de esos que tú dices que solo son iguales ante la ley. Son iguales biológicamente, no ante la ley. Son exactamente iguales. Y la situación y la condición social los lleva y los condena a una situación de miseria absoluta. Pero en la mayor parte del mundo, el 80% de la población mundial vive en unas condiciones que, dada la situación de evolución y de capacidad técnica que tenemos, no tienen por qué vivir de esa manera. En absoluto tienen que vivir de esa manera. ¿Cómo va a ser una barbaridad decir que la desigualdad es buena? La desigualdad es una barbarie que condena a millones y millones de personas a situación de miseria más absoluta. Y la economía capitalista en la que estamos viviendo, en vez de frenar ese proceso, lo alienta. ¿Por qué escogemos en este momento precisamente el camino de la austeridad, del recorte? Bueno, yo creo que cometemos un error de base en Europa en general y en España en particular, y es que anteponemos la austeridad al crecimiento, cuando la austeridad a lo que se contrapone no es al crecimiento, sino que es al despilfarro. Ha sido el despilfarro, ha sido la burbuja inmobiliaria, la burbuja de obra civil, la que nos ha llevado a una situación de deuda insostenible, y eso ha hecho que, por ejemplo, en el caso concreto de España, pero también en los países del sur de Europa, haya habido una situación catastrófica en el plano impositivo y en el plano económico, disparándose las primas de riesgo, concretamente, como he dicho, en la franja del Mediterráneo. Por lo tanto, en todos los países de la eurozona, no digamos ya en Estados Unidos, en todos se han aplicado planes de estímulo y todos han fracasado. Si se gastara 1 millón de euros por día desde el día que nació Jesucristo hasta el día de hoy, no se hubiera dilapidado tanto dinero como ha dilapidado la administración de Barack Obama en planes de estímulo, teniendo pues el fracaso que ha cosechado en los últimos tiempos. Y por lo tanto, en lo que yo creo que hay que insistir es que no hay que aplicar las políticas que nos han llevado hasta aquí, sino que hay que aplicar otras. Y decir que, bueno, en el caso de la austeridad de Europa, Europa sigue gastando mucho más de lo que ingresa, y concretamente España nunca ha pasado de ingresar más de 400.000 millones de euros y sin embargo mantiene un gasto superior a 450.000 millones de euros. Entonces algo venimos haciendo mal desde hace tiempo. El problema que se viene arrastrando desde hace tiempo es el aumento descontrolado de la deuda. Por lo tanto, la austeridad no es el austericidio como algunos quieren hacer ver, porque eso supondría que se está gastando mucho menos de lo que se ingresa, sino que todavía se sigue gastando mucho más de lo que se ingresa. Por lo tanto, es como si estuviésemos cavando el mismo agujero, pero de una forma mucho más lenta. Si me permitís hacer un inciso sobre lo que dice mi compañero, no estoy para nada de acuerdo con algunas de las cosas que estás diciendo, entre otras porque si las políticas de Obama, y por eso la zona Estados Unidos está yendo mejor en empleo que lo que va el resto de Europa, por eso Estados Unidos está mejor a nivel comercial que lo que está la Unión Europeo, justo por políticas que no se han basado solamente en la austeridad. Hablar de despilfarro, habría que decir muchas cosas. La deuda pública, si nos centramos en España, cuando empezó la crisis en el 2007 estaba en torno a los 30 y tantos %. Ha sido la deuda de salvar a la banca la que se ha transferido deuda privada, ha transformado en deuda pública, y estamos actualmente, tanto con los gobiernos del PSOE como con gobierno PP, se han incrementado. En este momento estamos cercanos al 100% de lo que es deuda pública, porque se ha transformado deuda privada en deuda pública. Cuando se habla de austericidio es porque cuando se están produciendo suicidios y se están produciendo desahucios es porque la gente se mata cuando no tiene que comer, y se mata. Y creo que eres amante de Aristóteles, porque en tu blog dices una frase preciosa de Aristóteles, y es justamente Aristóteles hablaba del justo medio, y Aristóteles luchaba porque hubiese una sociedad basada en el justo medio. Y eso de la ilusión que mueve el mundo se tiene que hacer, y ya se ha demostrado en la historia, no hay que remontarse desde la Edad de Piedra, que la crisis del 29 se salió cuando se abandonaron las políticas de ajuste y se hicieron políticas keynesianas. Pero además, para terminar, diría que una frase, esa frase que se repite por parte de los conservadores, Angela Merkel, que dice: Europa tiene un 7% de la población mundial, un 25% de su economía y un 50% del gasto global en estado del bienestar. Pues claro, señora, tenemos, pues como somos el 25% de la economía, se puede permitir el lujo de tener ese 50% del gasto social. Lo que no es de recibo es que quienes han despilfarrado, señores de consejos de administración bancaria, se les premia.
y podríamos hablar de más. Bueno, a mí me sorprende, y además es una cosa que se está empezando a escuchar desde determinados sectores de la extrema izquierda, por supuesto no lo digo por parte de mi contertulio, que el paradigma las extremas izquierdas llevamos corbatas de color azul, pero que no lo digo. Y las extremas derechas llevan corbata roja. Corbata roja, ¿no? Además mi color favorito es el rojo, así que en ese sentido no hay ningún problema. Pero que repetíais, sin hacer mención a mi contertulio, que parece que el paradigma de economía cuyo modelo hay que imitar resulta que es Estados Unidos, que hasta ahora era el paradigma de política liberal, y de hecho Estados Unidos es liberal. ¿Qué ocurre precisamente con el presidente de los Estados Unidos? ¿Le falta valentía para asumir, por ejemplo, la posibilidad de reducir, de romper con ese bloqueo económico? ¿Qué crees tú que es lo que pasa precisamente por el gobierno de Obama en este momento? Eduardo, sobre todo en Florida, para no avanzar en este sentido, porque es carente de todo sentido, incluso desde el pensamiento más ultraliberal, porque Cuba sería un buen sitio en el que los Estados Unidos podrían invertir, acogiéndose a esta ley de inversión, porque además Cuba lo recibiría encantado, como va a recibir seguramente el dinero que venga de la Unión Europea fruto de esos acuerdos, porque es un país que necesita bastante inversión, sobre todo en infraestructuras, en comunicaciones, en otro tema del que trataremos luego, el salario mínimo y máximo del cubano el salario es de unos $20 mensuales de media. Entonces toda esta inversión... ¿Quieres introducir algo en ese punto, no? Sí, sabía que lo íbamos a introducir. Sí. En cuanto se rompa el bloqueo, en cuanto se reciba más inversión, se mejorarían las infraestructuras, las comunicaciones, las posibilidades de comunicación tecnológica de Cuba y, por supuesto, el salario de los cubanos. Siempre se toca el tema de los salarios de los cubanos, ¿no? Lo que nunca se habla es de las contrapartidas que el salario del cubano tiene, de cosas que no paga y que, sin embargo, en cualquier otra sociedad tendría que pagar. Y evidentemente también hay que pensar de que lo que el cubano no recibe, ¿no?, digamos, en forma de salario, y que sí lo recibe en forma de servicios, ¿no?, es importante. Aquí cualquier tipo de... Por ejemplo, vas a un dentista y ¿cuánto te cuesta arreglarte la boca? Por ejemplo, en un dentista. Hablamos de muchos miles de euros, ¿eh? En Cuba es gratis. No cuesta nada. Sí, evidentemente sí. Hay unas contraprestaciones que nadie las va a discutir, como los logros... La alimentación está subvencionada por el Estado. Pero hay otros gastos que con $20 mensuales cuesta. Yo también he estado en Cuba, todo lo que es el aseo personal, por ponerte un ejemplo, aunque no es tan extremo como lo plantean, o sencillamente conectarse a Internet. Ahora ha habido un ligero avance, pero por el alto coste que supone conectarse a Internet, que son $3,50, mucha gente no tiene acceso. No es una censura política, en el caso de que dejen meterte tecnológica. Claro, efectivamente. Y eso es fruto del bajo salario. No, pero de todas maneras... Pero coincidiremos en que los cubanos y las cubanas deben cobrar más. Por supuesto, y en ese sentido se está trabajando. Incluso la finalización de la dualidad de la moneda está próxima a terminarse. Posiblemente antes de que termine el año ya no tendremos dos monedas, solamente tendremos una moneda. Y se tendrá que ir pensando, ¿no?, que los cubanos tienen que ganar mucho más dinero para poder, digamos, que cubrir todas sus necesidades. Evidentemente no es, digamos, una propaganda del gobierno decir, mire usted, como le damos gratis la educación, le damos gratis la medicina, le damos no, hay que subir los salarios. Somos partidarios nosotros de que los salarios se suban, porque nosotros no defendemos la revolución desde los países donde vivimos, que eso es uno de los temas que también me gustaría introducir, ¿no? El movimiento revolucionario cubano, es decir, de ciudadanos cubanos emigrantes que estamos esparcidos por todo el mundo. Mañana salgo para Viena, para un congreso internacional, no de movimiento de cubanos, es decir, de asociaciones revolucionarias de cubanos. Quiere decir, si tú eres un inmigrante que te marchas de tu país, en el caso mío llevo 30 años viviendo en esta ciudad de Madrid, y yo defiendo la revolución, verdaderamente es porque no la han hecho muy mal, que digamos. Y ese apoyo internacional que tiene de la inmigración está basada en algo, ¿no? Somos críticos también, y muchas de las cosas que se han logrado es por la crítica de los cubanos que vivimos fuera y de los que están dentro, que solicitan, digamos, cambios y que se han ido introduciendo. Y que también es importante escuchar, y que son importantes escuchar, y evidentemente el gobierno es receptivo a la hora de escuchar a sus ciudadanos para hacer los cambios, y evidentemente teniéndolo todo en contra, evidentemente somos capaces de ir mejorando las cosas. ¿Por qué hay tanta disparidad en relación con las visiones en lo que se respecta a la independencia de Cataluña? Bueno, habría que ver dónde está radicado Llorente y Cuenca y cuáles son sus intereses y tal. En este caso me parece más imparcial Credit Suisse, por ejemplo, ¿no?
De todas maneras, bueno, los números se pueden enfocar de una manera o de otra. Y en el fondo deberá ser la población de Cataluña quien decida si verdaderamente confía en que quiere ser independiente y cree que va a vivir mejor con ello o no. Y eso lo tiene que decidir el pueblo de Cataluña y lo va a decidir de una manera o de otra. Lo que pasa en el pueblo de Cataluña, lo que tienen claro es una cosa: peor que ahora mismo no nos puede ir. Es decir, aunque nos echen, como tú decías, nos expulsen de la Unión Europea, en primer lugar, esa expulsión de la Unión Europea se daría porque España quiera. Si España pretende, o sea, sería un castigo, digamos, de España en todo caso, ¿no? Sería una pretensión de castigo. Si España le dice a la Unión Europea, no, oye, que mira, acepta a Cataluña, Cataluña va a estar en la Unión Europea prácticamente al día siguiente, porque es un contribuyente neto, porque los números en Cataluña hacen que sea un contribuyente neto de la Unión Europea. Ahora bien, el perjuicio que podríamos tener por estar fuera, habría que ver, en primer lugar, si es mayor de los 16.000 millones de euros que salen de Cataluña y no vuelven, por un lado. Y luego, si España va a malas, Cataluña puede decir, la deuda te la quedas tú enterita, yo no pago mi parte de la deuda. Parte porque la deuda es del Estado. Claro. Entonces, yo creo que a los dos, tanto a Cataluña como a España, le conviene llegar a un acuerdo. Y si ese acuerdo es amistoso, Cataluña se quedará con la parte de la deuda que le corresponda dentro del Estado. La postura en este caso de organizaciones de este tipo, como Credit Suisse o bien Llorente y Cuenca, o de la sociedad civil catalana, que ha sacado recientemente un informe también, en este caso criticando la independencia, depende un poco de precisamente por dónde vengan, ¿no? Es decir, no hay realmente una posición objetiva en relación con esos informes. Hombre, todas se pretenden objetivas, pero claro, sociedad civil catalana es alguien que está en contra de la independencia de Cataluña. En cambio, yo te puedo decir del Cercle Català de Negocios, del Círculo Catalán de Negocios, que los informes indican que saldría beneficiada a Cataluña, porque ellos están mayoritariamente a favor. Brevemente, Marta, por favor, 30 segundos. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es un escenario donde estamos viendo que además es la sociedad la que está intentando representarse a ellos mismos, porque la política se está, pues digamos, desmembrando. Entonces, ante eso vemos que efectivamente esos grupos o grupúsculos salen defendiendo depende de. Lo que tenemos que ver es si la representación política está funcionando y dar el paso de unas elecciones anticipadas y sobre todo intentar no diferenciar, y yo creo que ahí sí que tengo que lanzar o romper un poco la brecha, no es los catalanes nos va mal, en general hay una crisis generalizada, los madrileños nos va mal, los andaluces nos va mal, trabajamos peor los de Madrid o los de Granada, en fin, es que hay que intentar saber qué es lo que está pasando y buscar objetivos de representación confirmada y que tengan mayorías cualificadas para llevar adelante una gestión buena que creemos que es, en general se está dando en toda España. ¿Cuál de las dos corrientes realmente permitiría o nos ayudaría en este caso a construir una sociedad más comprometida, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural? Javier. Pues partiendo de la base de que, repito, que no es incompatible, teniendo, claro está, una renta básica, suponiendo que ya hemos llegado al estadio de la renta básica no restringida, sino la renta básica universal, en determinadas situaciones se podría garantizar o se podría dar un trabajo garantizado para aquel que lo quisiera. Pero repito, no es incompatible, y partiendo de que yo no lo veo incompatible, considero que si la renta básica universal es un derecho básico para el fundamento de los demás derechos, pues evidentemente para que una sociedad sea más justa, más solidaria y más igualitaria, tiene que partir de que exista una renta básica. Eduardo. Yo creo que en términos sociales y culturales, como decía, está claro que un trabajo garantizado es mucho más beneficioso, pero no solo para la sociedad, que al fin y al cabo va a recibir una serie de tareas encomendadas a satisfacer las necesidades sociales, económicas, culturales, ecológicas, sino también para el propio trabajador, porque Amartya Sen lo dejó claro, la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, sino que el trabajo te dignifica también, el trabajo lo que hace es, al fin y al cabo, hacerte útil con la sociedad, te socializa, te inserta en la vida política y cultural. Y cuando hablamos de las mujeres, con la renta básica corremos el riesgo de que, desgraciadamente, son las que se dedican a las labores domésticas y con una renta básica quizás se quedarían ahí porque ya no necesitarían otra cosa. En cambio, con el trabajo garantizado lo que hacemos es que se puedan incorporar a la vida del trabajo, a la vida política, a la vida cultural, etcétera, etcétera. Solo un inciso, seguimos confundiendo el empleo asalariado con trabajo o actividad creativa. Se puede
tener trabajo o actividad creativa sin ser empleo asalariado. Es decir, y la mujer está mucho más íntegra en sus derechos cuando ya parte desde su nacimiento, que tiene esa renta básica, y a partir de ahí puede hacer con su vida lo que quiera. Un segundo, no empieces a rodar todavía. Estoy eligiendo qué filtro. Lo-fi, Sutro, no filter. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Acosta y si son tan fans de Instagram como yo, les va a encantar esa historia. Mashable ha hecho una selección de las mejores fotos de los deportistas de este 2014 en Instagram. LeBron, Bolt o Richard Sherman nos han mostrado imágenes relacionadas con sus deportes. En cambio, otra gente ha mostrado lo que realmente les importa. Messi nos ha mostrado a su familia, Cristiano Ronaldo a su sexy novia y Mayweather, bueno, nos ha mostrado su cama. Pero no solo podemos hablar de deporte porque Instagram ha dado mucho más este año. Déjenme que les muestre algunos de mis Instagrams favoritos. Por supuesto, uno de los reyes de Instagram esta temporada ha sido Dan Bilzerian. Este real-life James Bond obsesionado con las armas y las strippers tiene ya más de 5 millones de seguidores. Otro Instagram sobre celebrities impresionante es el de Noel Cruz, un artista que con sus pinceles logra maravillas como estas. Pero sin duda, uno de los más graciosos es que muestra claramente a gente delgada fingiendo comer. Bueno, todo para darnos envidia. Y hablando de gente delgada, durante el desfile de Victoria's Secret, Ariana Grande se quedó con esta cara. Al parecer le golpeó un ala de una de las modelos, pero en internet han salido todo tipo de teorías diferentes, como por ejemplo esta de Reality Changers. ¿A qué clase de persona no les gustan los tamales? Bueno, pues ya me dio hambre, así que me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y bueno, por supuesto visitarnos en telemundo.com.
reaviva la polémica en España por la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual. La norma fue aprobada en solitario por el partido gobernante, el Partido Popular. Las críticas no se han hecho esperar. Entre ellas está la del presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, que considera que provoca una inseguridad jurídica generalizada sobre cómo se puede o no utilizar la información en Internet. Y es que la ley ha ocasionado que notables empresas especializadas en productos digitales, como por ejemplo Google, hayan dejado de prestar parte de sus servicios a los usuarios españoles. Elena Villar nos cuenta más desde Madrid. El inicio de 2015 será recordado como el más negro para las páginas de enlaces en España. Conocidas y visitadas webs han cerrado y otras han eliminado millones de sus enlaces. El motivo, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Pablo Soto es pionero en España en P2P, un modo de intercambio informático. El pasado mes de mayo ganó definitivamente una demanda interpuesta por 4 grandes discográficas que le exigían una compensación de 13 millones de euros. Pese a su victoria legal, ahora ha decidido cerrar su servicio. Después de 8 años batallando en los tribunales y conseguir que te den la razón, pero luego resulta que el lobby de las multinacionales americanas del disco levantan el teléfono y hablan con el ministro, ¿no? Y les redactan la ley que les dé la gana, ¿no? Pues creo que por ahí no se puede seguir luchando, que lo que hay que hacer es que el BOE no lo escriban las multinacionales americanas, sino que el BOE lo escriba la gente y de retomar el control y la soberanía en este país. Pero ¿cuáles son los puntos más relevantes de la reforma? La llamada tasa Google es quizá el más polémico. Según la nueva ley, los agregadores de noticias en Internet deben compensar económicamente a los editores de diarios, quieran estos o no. La norma ha supuesto que Google haya dejado de prestar su servicio de noticias. Otro de los puntos es la ampliación del concepto de infractor. Puede ser cualquiera que cuente con una web que facilite enlaces a contenidos no autorizados y será una comisión de propiedad intelectual, no un juzgado, quien decida si admite a trámite o no las denuncias. También desaparece la compensación económica que los fabricantes de aparatos electrónicos debían pagar a las entidades de gestión de derechos de autor. La reforma no convence a los creadores. Dicen no haber sido tenidos en cuenta para su elaboración. Nuestra preocupación es con la aplicación. Hay leyes muy sencillas, como ha sucedido recientemente en Italia, que un Real Decreto de un viernes realmente no tiene esa trascendencia porque se ha producido de una forma muy dinámica y en cambio en los últimos 6 meses, gracias a esa normativa que no tiene casi ni rango de ley, se están produciendo unos resultados fabulosos en cuanto a la lucha contra las descargas ilegales. Nuestra valoración no era positiva en cuanto en sí el texto. Veremos si con la aplicación todo aquello que desde el Gobierno se ha pretendido que iba a resultar beneficioso esta normativa se produce. Los creadores están, por tanto, a la expectativa y eso que el tiempo corre en su contra. Según los datos que manejan del año 2013, el 84% de los contenidos culturales adquiridos en España son de origen pirata. La descarga ilegal supone pérdidas económicas para el sector de más de 16.000 millones de euros. Con la nueva normativa, por primera vez se abre la puerta a castigar al usuario. Las multas, en vigor desde el 5 de enero, oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros. Hay que partir de la base de que los artistas no cobramos cuando ejercemos nuestra labor, solamente empezamos a cobrar cuando se difunde. Entonces, si en la difusión nos roban nuestra obra, nunca cobramos, con lo cual desapareceremos como cultura. Se aplique como se aplique la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la polémica será difícil de apaciguar, más aún cuando el propio texto legislativo refleja que durante este año tendrá lugar otra nueva reforma de más amplio calado. El Gobierno espera ahondar en la normativa, pese a que, recordemos, la actual solo fue aprobada por el Partido Popular. Parece que consenso y piratería serán por mucho tiempo palabras opuestas en España. Elena Villar. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Desde la muerte de su padre 3 años antes, la familia de Roberto había luchado por subsistir. A pesar de los esfuerzos de su mamá, nunca había suficiente para todos. La pobre mujer trabajaba el turno de la noche en el hospital, pero lo poco que ganaba no le alcanzaba para más que lo estrictamente necesario. Lo que le faltaba en lo material a la familia de Roberto lo compensaba en amor y unidad familiar.
Tanto sus 2 hermanas mayores como su hermana menor ya le habían hecho a su mamá un lindo regalo de Navidad. No era justo, pensaba Roberto, que tenía apenas 6 años de edad. Ya era Nochebuena y él no tenía absolutamente nada que darle a su mamá. Procurando contener las lágrimas, se encaminó hacia la calle donde él había visto tiendas. Pasó por una tienda tras otra y contempló las vidrieras decoradas. Cada una mostraba regalos que él jamás podría comprar. Al caer la noche, Roberto se dio vuelta cabizbajo para volver a casa y notó de pronto el reflejo del sol poniente en una moneda que brillaba en la acera. Nadie jamás se sintió tan rico como Roberto al recoger esa moneda. Con su nuevo tesoro en la mano, entró alegre en la primera tienda que vio. Pero su ánimo decayó tan pronto como el vendedor le explicó que allí no podía comprar nada con una sola moneda. Así que fue a una florería que vio enfrente e hizo cola detrás de unos clientes. Cuando le llegó el turno a Roberto, el dueño del establecimiento le preguntó: ¿en qué puedo servirle, jovencito? Roberto le mostró la moneda y le preguntó si eso le alcanzaba para comprar una flor para su mamá como regalo de Navidad. El comerciante lo miró con ternura, se agachó para estar a su nivel y le dijo: espera aquí un momento, que voy a ir a ver si hay algo que pueda servirte. Ante el asombro de Roberto, el dueño regresó al rato con una docena de rosas rojas con hojas verdes y florecitas blancas atadas con un lindo lazo plateado. Ahora sí me puedes dar la moneda que tienes en la mano, jovencito, le dijo el hombre. Imagínate que tenía estas rosas a un precio rebajado, la docena por una sola moneda. Menos mal que llegaste a tiempo para comprarlas, si no, nadie hubiera aprovechado esta magnífica oferta. Roberto le dio las gracias y le pagó, dando saltos de alegría por dentro. El hombre le abrió la puerta y mientras el emocionado niño salía con su docena de rosas, le dijo: ¡Feliz Navidad, hijo! Más tarde, el conmovido dueño le contó a su esposa lo sucedido. Esta mañana, antes de abrir el local, percibí como que una voz me decía que apartara una docena de mis mejores rosas para un regalo especial. No sabía por qué, pero lo hice. Luego, antes de cerrar, un niño entró con la intención de comprarle a su mamá una flor con una sola monedita. Ese niño era como yo hace muchos años. Yo tampoco tenía nada con qué comprarle un regalo de Navidad a mi madre. Pero un desconocido me vio en la calle y me dijo que sentía que debía darme dinero. Era más que suficiente para comprarle un regalo a mamá. Cuando vi a ese niño esta noche, supe de quién era esa voz, así que fui y le arreglé aquellas rosas. Lo cierto es que el dueño de aquella florería las estaba arreglando para Jesucristo mismo, el que cumplía años, pues fue Cristo quien dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.